Amigos, recibimos en Contrapunto a Pablo Quintero, politólogo y asesor comunicacional. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y abriendo fuego, te preguntamos, ¿cómo ves el escenario político a partir de las negociaciones que se están produciendo para la designación de los nuevos, digamos, rectores del Consejo Nacional Electoral? Algunos dicen que no se debe negociar con el gobierno, otros dicen que hay que pisar tierra y comenzar a buscar la vía electoral a como dé lugar. Bienvenido a Contrapunto. Gracias, José Gregorio. Buenas tardes, primero que nada, y bueno, gracias y agradecido por la oportunidad de compartir un análisis por aquí, por Contrapunto. Bueno, entendamos que las negociaciones son parte de la política en primer lugar. El diálogo es algo que es natural dentro del mundo de la política, a pesar de que la situación en Venezuela es complicada para la designación de un nuevo poder electoral. Los rectores, la búsqueda de nuevas autoridades dentro del Consejo Nacional Electoral, esto es algo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, no es nada nuevo. Evidentemente se vuelve a poner sobre la agenda política porque la oposición y el gobierno se ven en la necesidad, diríamos, capaz no tanto el gobierno, pero sí en la oposición, de intervenir un poco dentro del juego político electoral. Evidentemente esto genera un debate. Para los sectores más radicales de la oposición esto es entreguismo, es cohabitación, pero para los otros sectores que se han casado con la ruta electoral y que creen que en la política hay que incrementar el poder por la vía electoral, entendiendo que hay un contexto de elecciones de gobernadores, alcaldes para este año, bueno, lo más sano es renovar las autoridades. Dentro de esas autoridades tenemos unos nombres muy interesantes. Está Eugenio Martínez, está Roberto Picón. Estamos hablando de postulaciones por parte de la sociedad civil y otras organizaciones. Y por parte del chavismo, bueno, han sonado nombres como Elvis Amoroso y otras personalidades que diríamos están más relacionadas al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, yo creo que es algo interesante, es un escenario que obliga a la oposición a negociar, a hablar, a entenderse con el adversario, un adversario que todos conocemos que no ha sido, diríamos, no tiene una naturaleza democrática, una naturaleza, diríamos, más proactiva dentro de las reglas de juego democrático, pero sí es un adversario con el que te tienes que entender si quieres ir a un proceso electoral. A un proceso electoral que necesita condiciones, sí necesita condiciones, observación internacional, algún tipo de transparencia, algún tipo de imparcialidad, pero que la pelea se hace peleando precisamente, y aquí el rol de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, de los partidos políticos es importante. Entonces yo creo que hay que ir midiendo sobre la marcha qué es lo que va pasando, cómo son esas negociaciones con la mesa de diálogo nacional, cuál es el comportamiento de los partidos políticos, qué se le está ofreciendo a ese electorado y a ese ciudadano que sí quiere votar, pero quiere votar con un Consejo Nacional Electoral un poco más potable y que ofrezca algún tipo de garantías mínimas para que las próximas elecciones a gobernadores y alcaldes se den en sana paz. Mira, pero como asesor comunicacional, entonces te pregunto, nosotros vemos unos partidos que según las encuestas de las más reputadas empresas venezolanas están desconectados de la realidad de la gente. De hecho, la percepción de gestión de tanto del chavismo como de la oposición sobre el país es muy negativa. Y el único que se mantiene en el terreno positivo es Chávez y tiene 8 años de muerto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores de la clase política venezolana en comunicar que ese debate es importante para la resolución de los problemas de la gente? Porque la discusión en la calle no pareciera estar girando alrededor ni del debate político, ni de si hay nuevos rectores o no hay nuevos rectores, porque lo que hay es una urgencia de resolver el día a día. Sí, bueno, la gente está en su propia dinámica. El venezolano ya no está escuchando a los políticos, eso es una realidad. Y podemos aquí mencionar algunas encuestas importantes en Venezuela que en números ha reflejado el nivel de impopularidad de muchos dirigentes. No solamente de impopularidad, sino también de desconexión. Recordemos también, José Gregorio, que aquí en Venezuela se ha venido trabajando una discusión, una narrativa del todo o el nada, del enemigo y amigo, de no me siento con este porque es enemigo absoluto o porque ha patrocinado crímenes de lesa humanidad o porque
Es decir, se han abierto algunos debates en cuanto a temas muy importantes que evidentemente van relacionados con derechos humanos, narcotráfico, terrorismo, etcétera, ¿ok? Eso por un lado. Pero por otro lado, la gente hablando de política está hablando de solución básica de la realidad. Cuando tú haces una radiografía de lo que está pensando el venezolano hoy en día, tú te estás dando que la gente percibe a los políticos como deseables porque se prometió y no se cumplió, pero más allá de eso, actores políticos que no representan las necesidades de la gente hoy en día. Y eso evidentemente Y tiene entonces, ¿cómo una resuelves repercusión ese al momento del problema? voto. Perdona que te detenga allí, Pablo, pero entonces, ¿cómo se resuelve ese tema? Porque independientemente, supongamos que en la negociación se logra un 3-2, incluso un 2-2-1, pero la gente sigue ajena a esa discusión. ¿Cómo Claro, resuelve la clase política esa conexión con la gente? fíjate, para tú reconectar nuevamente, tú tienes que tener o crear una percepción de actor creíble. Tú tienes que aumentar los niveles de credibilidad. Esos niveles de credibilidad no lo aumentas mandando a la gente a votar automáticamente, porque el error político que se ha creado en Venezuela es que el voto es algo como que yo aprieto un botón y la gente va y vota porque es que en realidad yo tengo credibilidad. No, si no tienes credibilidad, tienes que empezar a trabajar en construir credibilidad. Tienes que generar una narrativa, un relato creíble. Pero para generar un relato creíble, tú tienes que reconectar de forma emocional con ese venezolano. Tú tienes que construir un nuevo lenguaje. Tú tienes que plantear y asumir. Y esto lo han dicho muchísimas personas en los medios de comunicación. Hacer un balance de lo que fue el año 2018, 19 y 2020 y hacer un reconocimiento de errores, que es muy importante. El político en Venezuela tiene que bajarse de esa nube en creer que no va a reconocer los errores. El reconocimiento de errores es el primer paso para tú demostrarle al ciudadano que en realidad puedes recomponer las cosas. Es decir, la confianza no es un proceso automático, la confianza se da desde el reconocimiento de errores. Pero lo más importante es introducir soluciones prácticas y soluciones sostenibles. No irle al venezolano con falsas expectativas o plantear una estrategia del todo o el nada, porque ya hemos dado cuenta que eso ha fracasado. Entonces, Pero, para tú... Sí. sí, sí, pero pareciera que estuviera refiriéndote solamente a la oposición, porque No, y desde el gobierno también habría que reconocer errores. Pero ¿por qué reconocerlos si yo me sigo manteniendo en el poder? Cuando no, necesito reconocer un error es porque tengo que rectificar. Y si mi idea es mantenerme en el poder, ¿para qué lo tengo que hacer? los roles son distintos y la comunicación del gobierno no es la misma de la oposición. El gobierno no tiene que reconocer nada porque tiene el poder. Y tiene el poder por la vía del control ciudadano, del control de la economía, del control de los poderes públicos. Es decir, el gobierno le va mucho mejor en el caos que en situaciones de paz y de pacificación del país. Al gobierno no le conviene precisamente eso. De hecho, el gobierno ha vivido de la crisis. Es decir, al gobierno no le interesa de alguna manera o no le es rentable reconocer errores, porque diríamos, generaría algún tipo de cuestionamiento dentro de sus bases políticas el nivel de gobernabilidad de ellos. Si yo, que tengo el poder, voy a reconocer que hay hiperinflación, que el problema del agua lo creé yo por producto de mi negligencia e ineficiencia, que en realidad muchos problemas de orden económico son míos, ¿qué es lo que estoy ocasionando? Que mis niveles de confianza disminuyan. Es decir, estaría cuestionando mi capacidad y el gobierno no va a cuestionar su propia capacidad. En el caso de la oposición, si tú quieres llegar al poder, tienes que comportarte como un actor político creíble. Es decir, tú tienes que estar en la capacidad de comunicarte con tu gente y de asumir tus errores. Por otro lado, también el gobierno no es monolítico, pero tampoco, es decir, nadie actúa por sí solo dentro del gobierno. Algo que sí hemos visto dentro de la oposición bastantes veces y que no hay un mínimo de coordinación estratégica entre los actores. Entonces yo creo que hay que poner todo sobre la mesa, las cosas buenas y las cosas malas, y entender que en política el reconocimiento de errores es importante para avanzar. Ok, pasando en el tema de avanzar. ¿Es posible, Pablo, que estuviéramos frente a un escenario de abrirse a la negociación real en torno a buscar una negociación política que ayude a paliar un poco
lo que es la crisis en la cual vivimos, no solo la política, porque repito, pareciera que la gente está poco conectada o le es ajena la diatriba política, pero sí le afecta la inflación, el tema de los servicios públicos, el tema de la inseguridad, el tema de resolver el día a día. ¿Es posible en este escenario en el cual estamos que se esté abriendo una posibilidad a la negociación cierta, posible y real? Siempre ha estado presente la negociación en política y soy de los que cree, José Gregorio, que nunca puede cerrar las puertas. Están abiertas las posibilidades ahora en una negociación productiva. Bueno, habría que analizar en qué andan estos actores. Habría que analizar cuáles son las narrativas y los discursos. Yo no me atrevo a decir si el diálogo ahora va a funcionar o no va a funcionar. Yo soy de los que cree que hay que esperar qué es lo que va a pasar este año, con actores interesantes, la iglesia, el empresariado, los actores políticos. Yo creo que es un tema muy interesante lo de la negociación, pero repito, tú tienes que plantearle a la gente la idea de que la negociación resuelve los problemas, que el diálogo es propositivo. Tú no te puedes sentar con el chavismo a decirle lo que ya la gente sabe. Es decir, tú no puedes ir a sentarte con el chavismo a pedir la cabeza automáticamente de Nicolás Maduro hoy en día. ¿Qué das a cambio? ¿Quién tiene el poder? Entonces, si no se tiene claro cuáles son los roles de poder o el juego de poder, lamentablemente una negociación va a ser infructuosa. Las negociaciones son toma y dame, ¿ok? Y no la oposición, yo te pregunto y nos hemos preguntado, ¿qué tiene para ofrecer la oposición hoy en día? Claro, ¿Qué tiene? voy a eso. O sea, ¿qué tiene la oposición para ceder y para exigir? ¿Y qué tiene el chavismo para ceder y para exigir? Pareciera que la posición de fuerza y de dominio del territorio a lo interno le da la potestad al chavismo de dedicarse a aguantar la presión internacional porque no hay una presión interna que lo obligue a negociar con los actores en el terreno. Bueno, el chavismo tiene unas sanciones, en primer lugar. Eso es un punto de honor para la oposición. Pero la oposición no puede atreverse a plantearse como única estrategia sumar más sanciones, porque nos hemos dado cuenta durante estos años el chavismo ha gobernado con sanciones. El chavismo se ha fortalecido con sanciones, con apagones, con problemas de gasolina, con ineficiencia, con corrupción y con pandemia. Luz, agua, con todo. O sea, perdón, con todo. sin luz, sin agua, sin transporte. Exacto. O sea, la sumatoria de estas crisis te dan a entender que los niveles de ingobernabilidad son altos, pero ¿quién controla el poder al final? ¿Quién controla el ejército? ¿Quién controla el aparato productivo? El gobierno. Entonces, si tu estrategia es seguir ofreciendo sanciones, no me estoy hablando de las sanciones individuales, eso es otra cosa, pero sanciones sobre lo económico, y eso es lo que tú tienes para ofrecer como actor político. Lamentablemente, la persona que está en Guárico, que está en San Fernando de Apure, en San Francisco de allá del estado Zulia, evidentemente no va a traducir eso como que, mira, la oposición me está ayudando o vamos a salir de esta crisis por la vía de las sanciones. Hay un proceso de estancamiento narrativo, un proceso de estancamiento hasta político. Entonces, a lo que voy, el diálogo es necesario, sí. Este diálogo tiene que plantearse incluso desde una fórmula distinta a lo que fue Noruega, República Dominicana, Miraflores, etc. Por otro lado, tiene que haber un diálogo propositivo, pero más allá de eso, entender que el gobierno no está en la capacidad de entregarlo todo, ni lo va a hacer. O sea, no tiene la disposición para hacerlo, porque la además no le es necesario. No le es necesario. Y del lado de la oposición no puede sentarse en una mesa de negociación de la forma más soberbia posible a pretender a quitarle la cabeza a Nicolás Maduro ¿con qué? Fuerza. ¿De dónde amor si no hay cariño? Exactamente, pero vamos a lo más práctico. ¿Con qué capital político y social tú cuentas para eso, chico? Si dilapidaste las fuerzas políticas marchando, protestando, evidentemente, porque eso era parte de una estrategia, pero hoy en día tú revisas los números, ¿cuáles son? La oposición tiene la fuerza de convocar nuevamente las calles, tiene la fuerza nuevamente de sentarse en una mesa de negociación y pedirle la cabeza a Nicolás Maduro. Vimos que ese escenario del todo nada se presentó en el 2019 con Donald Trump.
Vamos a echar la película para atrás. Ok, Vamos a darnos cuenta pero de fíjate, las promesas y de las ahora cosas que se cumplen. hablando del tema internacional, vemos a un Joe Biden que además le sacó la pistola al planeta. Llegó y dijo, yo no soy el viejito bonachón, chévere, además que decían que llegaba a ser blando. Llegó, sacó la pistola, bombardeó Siria, reiteró el decreto de Obama, le dio los beneficios a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, reitera que reconocen a Guaidó, le dice asesino a Putin. Entonces entramos como que en la, digamos, en la dinámica nuevamente de la confrontación y pareciera frente a Biden que Trump era un vaquero de Hollywood. No sé, John Wayne y Joe Biden es un vaquero de los de verdad. Este sí es el comisario, este es Wyatt Earp, ¿no? En persona. Entonces, además, con el oficio y el abolengo que tienen los demócratas para hacer política internacional. ¿Esto favorece o complica las negociaciones a lo interno? Fíjate que es muy interesante lo descriptivo que tú fuiste de las acciones de Biden, porque ¿qué es lo que pasa? A Biden se le subestimó muchísimo porque, bueno, en primer lugar, de forma muy, diríamos, hasta con sátira y con burla, bueno, Biden supera los 70 años, mucha gente pensaba que, bueno, que el viejito no tiene la capacidad de enfrentarse abiertamente con Nicolás Maduro. Eh, lo vieron hasta de una forma un poco jocosa de que, bueno, Biden es guabinoso. De hecho, lo llamaron comunista, José Gregorio, por las redes sociales. Se le decía a Biden comunista, socialista. Y nos hemos dado cuenta que el menos socialista hasta hoy en día ha sido Biden con las acciones políticas internacionales. ¿Okay? Se le llamó hasta cómplice de Putin y hasta ahora eso no ha pasado. Entonces, yo creo que es un tema de cacareo, un tema de opinión pública también ver y evaluar las capacidades de Biden. Yo creo que hay muchas cosas, la apuesta es muy grande. Él evidentemente tiene que, a nivel de política internacional, efectuar resultados en los primeros 100 días de su gobierno. Y en el caso venezolano, yo soy de los que cree que vamos a sentarnos y vamos a esperar a ver. Yo creo, evidentemente, que no hay que hacer análisis anticipados sobre el tema de la negociación, pero sí creo que hay una interlocución totalmente distinta a la que se está haciendo Donald Trump. Es decir, se está hablando poco y se está haciendo mucho, ¿ok? Poco ruido, pero con resultados efectivos. En el caso de las negociaciones con Venezuela. Es decir, que no nos sorprenda que todo lo que estaba negociándose sobre la mesa ahora se esté negociando debajo de la mesa, ¿no? Probable. Digamos, esos mensajes que generalmente no se dan frente a los micrófonos, ¿no? Y es que la política, José Gregorio, parte de la política, se genera más, no de forma pública que de forma pública, el exceso de información también. Lo que pasa es que hay que hacer un diagnóstico de lo que es la globalización actual y bueno, lo que es hacer política ahora y lo que era hacer política hace 20 años seguramente. A lo que quiero llegar es que evidentemente se crean matrices de opinión, burbujas, pasó mucho con el fenómeno de Donald Trump, se crearon muchas matrices de opinión en las redes sociales donde evidentemente, bueno, mira, mañana se acaba Maduro, se está negociando, hay una salida. No, en efecto, nada sucede. Yo creo que muchas cosas están sucediendo con Biden. Evidentemente hay conversaciones, hay interlocuciones totalmente distintas, con matices interesantes, incluso a nivel discursivo. No creo que Biden sea un socialista ni un comunista, como muchos los plantearon. Yo creo que hay mucha seriedad dentro de la política exterior por parte de los Estados Unidos con esta nueva administración. Y yo creo que simplemente se va a insistir en lo que han dicho, elecciones libres y democráticas para Venezuela, por la vía pacífica. ¿Ok? Entonces yo creo que también hay un juego, hay que estudiar la parte geopolítica, los actores involucrados, Rusia, Irán, Estados Unidos, China, etc. Entonces, esto hay que evaluarlo sobre la marcha, pero en efecto, la insistencia de la Casa Blanca siempre va a seguir la misma, va a ser la misma. Elecciones libres en Venezuela, elecciones democráticas. Quiero que miremos el tema interno de la oposición. Entonces, tenemos una presión internacional que no cesa. Maduro ha sabido lidiar con ella, como ha sabido lidiar Cuba, Irán, Corea del Norte. Y
nivel interno, Biden reitera el apoyo a Guaidó, pero hay todo un arco iris dentro del sector de la oposición que ahora entonces forcejea por el liderazgo. E incluso está la participación de la sociedad civil, de los empresarios, de la iglesia, de las ONG. Ese, digamos, ese paisaje que podría parecer caótico no termina quitándole opciones a la oposición. Y lo que te pregunto, porque eso es evidente, ¿qué mecanismo tendría las alternativas que se presentan ante Nicolás Maduro y su equipo para poder conectarse con la gente y lograr por la vía electoral una victoria, o por lo menos ganar espacios que hasta este momento los tiene perdidos? El chavismo le conviene de alguna manera, José Gregorio, reincorporarse al juego político. Y parto del ejemplo de candidaturas como, por ejemplo, un Víctor Clark, gobernador del estado Falcón, un Héctor Rodríguez, joven, ciertamente, para hacer política, piensan a futuro. El mismo hijo de Nicolás Maduro, diputado. Es decir, hay una generación dentro del chavismo que también le conviene mantenerse dentro del juego político. La política no es no se acaba ni empieza, es decir, la política de alguna manera es cíclica, es constante, es variopinta, es decir, no hay un pensamiento monolítico dentro del escenario de antagónico, el todo o el nada, el juego suma cero, no está planteado en todo el chavismo. Evidentemente hay unos sectores muy radicales, ¿ok? Y hay unos sectores radicales que hacen política con resentimiento, hacen política con rabia, y tú dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto? Bueno, evidentemente hay una retórica que ellos plantean y la han planteado, el tema de que, bueno, durante muchísimo tiempo a Deico Pay se repartieron todo y dejaron una clase política excluyente, cosa que evidentemente hay que analizarlo con lupa, pero eso es su narrativa y la han sabido vender bien. Pero hay otro sector nuevo dentro del chavismo que tiene una narrativa totalmente distinta, ¿ok? Que evidentemente responde a intereses de la cabeza de Nicolás Maduro y responde también a una estrategia de presión dentro del PSUV de obediencia. Es decir, y esto es una forma de hacer política, es una forma característica de los gobiernos autoritarios, donde hay una pirámide donde el líder es uno solo, o por lo menos se intenta de que se parezca uno solo, y abajo hay un sistema de obediencia donde el que no esté bajo la misma línea, listo, para afuera. Pero se cohesiona, se cohesiona y le ha funcionado, digamos, en un escenario de abstención donde la Roca termina venciendo a esto. Y además, con la actitud de Biden, tiene la excusa del enemigo externo. Y por eso se cohesiona ante una oposición atomizada. Tú acabas de hacer referencia, y creo que hace referencia a la última reunión del PSUV, donde Cabello terminó diciendo, aquí se le meten los demonios a la gente, ¿no? Exactamente, pero a lo que iba, José Gregorio, tú como oposición tienes que aprovechar esa misma cohesión para tratar de, diríamos, de generar incentivos para debilitar esa misma cohesión. Es decir, si hay una estructura tan fuerte y tan monolítica, yo creo que tienes que ver las debilidades de esa estructura para debilitar, porque no todo el mundo piensa como Diosdado Cabello dentro del chavismo, no todo el mundo piensa como Nicolás Maduro, como Vladimir Padrino López, no todo el mundo piensa como las figuras, diríamos, más representativas. Hay sectores que de alguna manera quieren moverse alejados de una vía menos confrontacional. La oposición tiene el reto de dirigirse a ese sector político y de ofrecerle algún tipo de rumbo democrático o de plantearle una salida un poco más pacífica a esta crisis. Ahora, volviendo al tema de Biden, yo lo que creo es que es muy apresurado y soy de los que cree, y te lo he dicho en muchas ocasiones, que no puedes hacer análisis político y llegar a conclusiones justamente en este momento sobre lo que va a pasar. No, Biden apenas acaba de asumir en enero. Tenemos pocos meses y en pocos meses hay muchas cosas que han sucedido. Pero en el caso venezolano, yo soy de los que cree que mientras menos se cacaree, más se está haciendo por otro lado. ¿Ok? En Venezuela, el caso venezolano es un caso muy atractivo,
por los intereses geopolíticos y económicos, entre ellos está Rusia, está Irán, etcétera. Y la posición estratégica de Venezuela también es muy agradable para estos actores políticos. Pero también vamos a analizarlo desde otro punto de vista. ¿Okay? Vemos un Lula fuera de la cárcel. ¿Okay? Vemos un Ecuador con unas elecciones donde la izquierda se está como que abanderando un poco más. Vemos también un Alberto Fernández, diríamos, un poquito más enfrentado a lo que son los grupos macristas, si lo vamos a ver de esa manera. Chile se enfrenta a unas elecciones este año, unas elecciones municipales, y Petro, por otro lado, está buscando forma de ganar oxígeno para unas elecciones presidenciales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la izquierda, los sectores radicales, moderados de la izquierda se están moviendo a nivel internacional. Pero esos sectores no se quieren retratar con Maduro, ni siquiera lo nombran. A eso iba, José Gregorio. De todos estos sectores, el que más está encasillado en el debate de que, bueno, porque violaste derechos humanos, porque eres muy corrupto, porque la oveja negra es Venezuela. La oposición tiene que aprovechar estas desventajas dentro del tablero geopolítico. Ahora, dentro del tablero nacional, evidentemente, si tú no tienes poder, bueno, tienes que luchar por unas condiciones para incrementar tu poder. Y dentro de la ruta electoral, repito, ruta electoral por lo siguiente: durante 2 años planteaste el todo o el nada, planteaste una intervención militar, algunos lo llaman una guerra de cuarta generación incluso, planteaste conspiraciones de otra índole, planteaste aventuras militares, es decir, utilizaste muchas herramientas que lamentablemente, bueno, la salida de Trump dinamitó los niveles de confianza dentro de la oposición. Mucha gente se quedó hasta con las ganas de ver un segundo periodo de Donald Trump, a ver qué iba a pasar con Venezuela. Pero ¿qué pasó? Bueno, que evidentemente hoy en día la gente está decepcionada de ver una narrativa que se fue al piso, y tú la sabes, evidentemente, gobierno de transición, se hace usurpación, elecciones libres, pero esa estrategia no funcionó en ese momento. Ahora hay que aplicar otra, pero tú aplicas otra desde el punto de vista responsable de entender, en primer lugar, quién tiene el poder en Venezuela. El poder no lo tiene ni un gobierno interino, ni un representante en exilio. El poder real en el país, en territorio venezolano, lo tiene Nicolás Maduro. Lo tiene Nicolás Maduro porque es el que controla el monopolio legítimo de la fuerza, controla el ejército, controla la economía y ha demostrado, evidentemente, ejecutar el poder al que se porte mal. Y con esto no quiero caer en otros debates, pero hay muchas maneras de demostrar el poder y él lo ha hecho. Entonces, con esto quiero decir que la oposición tiene que entender cuál es su rol. Un día no puede ser gobierno, otro día no puede ser oposición. Si estás buscando el poder, evidentemente no eres gobierno. Si estás buscando una transición, no eres gobierno. Entonces, esa disonancia, yo creo que este año 2021 tiene que ponerse sobre la mesa, y la construcción de narrativas nuevas tienen que estar basadas en qué eres tú y cómo te vas a comportar tú. ¿Qué quieres transmitirle a la población electoral? ¿Qué quieres transmitirle a ese venezolano que ya no confía en ti? ¿Y qué es la oposición en este momento, según tu análisis? O sea, no es nada de esas cosas que acabas de decir. Entonces, ¿cuál es el rol, digamos, que en tu análisis debe asumir la oposición en este momento? Digamos, eso para terminar este encuentro. Bueno, la oposición necesita, en primer lugar, un revisionismo. Todos tienen que meterse en un cuarto, y esto de verdad que sería algo aparatoso, pero algo hasta necesario. Que todos se metan en un solo cuarto y discutan realmente cuáles son los aciertos y los errores de estos últimos años. Eso en primer lugar. Entender también que las estrategias de la guerra existencial, los conflictos sumaceros, no conducen a ningún lado, porque no tienes poder de convocatoria, no tienes capacidad de maniobra, también evidentemente por una estrategia macabra del gobierno de, diríamos, dilapidar el liderazgo de la oposición. Y esto es algo que es una forma práctica de hacer política por parte del gobierno, no es nada nuevo. Tenemos liderazgos en el exilio, tenemos liderazgos aquí, es decir, hay una oposición fragmentada, pero ante esa realidad tú tienes que sacar cuentas y tienes que darte cuenta con quién tienes a disposición en suelo venezolano y quién te puede servir afuera. Bueno, por otro lado, afuera dice, tengo la nación más poderosa del mundo, y entonces la ecuación en Venezuela no da
80% de rechazo según las encuestas de Maduro, casi que el G7, las 7 naciones más poderosas del planeta apoyando a una oposición, y el cambio no se da. O sea, las matemáticas en política en Venezuela como que no se cumplen. Claro, pero la nación más poderosa del mundo está atravesando una pandemia también. A veces se nos olvida eso. Ellos en Estados Unidos tienen sus problemas. Hay un interés nacional en solucionar la pandemia. Es decir, nadie está pensando todos los días en Venezuela. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo político venezolano? Evidentemente reconquistar al venezolano decepcionado. Eso tiene que de alguna manera sincerar su estrategia. Tiene que reconectar con las personas de la periferia, en esos sectores donde no llega el internet ni siquiera, donde no hay luz, no hay agua, donde nadie les está hablando. Tiene que retomar la conversación del tú a tú con el venezolano, no solamente tuitear por las redes sociales, escribir, no, eso está muy bien, pero lo importante es retomar la política de puerta a puerta y entender que el venezolano quiere a alguien que lo entienda, quiere a alguien que le plantee soluciones prácticas. Y nuevamente, entender que en esta situación, Venezuela 2021, hay que convivir con otros actores. La política no es solamente los partidos políticos, la política es la sociedad civil, es la empresa venezolana, es la iglesia. Las últimas encuestas nos dan indicativos que entre la iglesia y el sector empresarial, en este caso Fedecámaras, cuentan con los niveles de popularidad más altos. ¿Okay? Más del 60% cree en la iglesia y en la empresa privada. La gente no está creyéndole a los políticos. Entonces, a modo de reflexión, evidentemente, bueno, hay que ponerse muchas cosas sobre la mesa, pero como te dije en un principio, aquí hay que asumir responsabilidad y no hay que hacerle perder más el tiempo a la gente. Hay que hablarles con la verdad y plantearles una reconstrucción política sin aumentar tanto las expectativas, porque evidentemente el poder no lo tiene la oposición, lo tiene el gobierno. Tienes que hablar con tu verdugo, tienes que entenderte con él, quieras o no. ¿Ok? ¿Eso es cohabitar? No. ¿Eso es entregar? No. ¿Eso es ser cómplice? Evidentemente no, ¿vale? Revisemos la historia. La real política. Revisemos la historia, a ver si es que tú no te vas a entender con quien te tiene presionado o quien te tiene preso. No, menos si no tienes fuerza. El heroicismo, el caudillismo, la narrativa del hombre poderoso, no, eso se acabó en Venezuela, José Gregorio. Venezuela necesita la articulación de todos los sectores, de la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, de la empresa privada, de ese ciudadano que no es escuchado, que bueno, gracias a Dios por las redes sociales ya puede tener un poquito más de poder y manifestar su opinión. Pero tenemos que jugar a la política de sumar y de multiplicar, no de dividir y de restar. ¿Ok? Y lo más importante, entender cuáles son tus capacidades dentro del tablero político. Si tú no tienes control o manera de influir en el tablero militar, no me hables de conspiraciones militares. No me hables de que nosotros, los militares, no. O los militares son buenos o los militares son malos. Y tú sabes perfectamente que en Venezuela no hay nada que se mueva sin aprobación militar, porque desde hace muchísimo tiempo dentro del sistema político los militares juegan un papel fundamental. Y la toma de decisiones para generar y construir una transición hacia la democracia pasa por el ala militar también. Exactamente. Entonces, o defendemos los militares que pueden dejar afuera. No los puedes dejar afuera. Entonces, tiene que haber una comunicación coherente con el sector militar. Tiene que haber una comunicación coherente con tu adversario político. Para finalizar, tiene que haber una comunicación coherente con tus aliados internacionales. ¿Cuál sería el mensaje que tendría que enviarles, ya para cerrar, Pablo? El mensaje que tendría que enviar la oposición a ese sector militar, que definitivamente es el fiel de la balanza. Bueno, evidentemente apelar a recursos históricos y entender que el patriotismo es poner el país por encima de cualquier interés político. Es entender que hay que rescatar la institución militar. La institución militar no puede estar representada en intereses políticos que corrompan mucho más al estamento militar. Eso por un lado. Pero por la gente podría decir, si me lo vienes a decir, yo estoy bien, mi establishment funciona. ¿Para qué lo voy a cambiar si los militares estamos bien? Digamos, esa ala militar que es la que tiene la capacidad de decisión.
evidentemente, pero yo pienso, José Gregorio, que el militar que está bien no es el sargento que está llevando sol en San Fernando de Apure parando en una alcabala un camión. Yo considero que tiene que haber una comunicación con todo el estamento militar y plantearle, evidentemente, en primer lugar, que la oposición no puede ir a cortarle la cabeza a todos los militares venezolanos. ¿Ok? Que cualquier escenario político de transición tiene que contar también con la participación del sector militar. Como te dije hace rato, no puedes llamar a una invasión un día o a que los marines lleguen a Venezuela y después decir es que los marines, los venezolanos, los militares venezolanos tienen que defender el Esequibo. Entiendo, entiendo. Si son los Debe mismos haber que una tienen que defender el coherencia Esequibo, en el ¿cómo es eso que...? Exacto, tiene que haber una coherencia en el discurso, pero esa coherencia tiene que partir también por el respeto hacia el sector militar, pero para tú comunicarle respeto al sector militar, tú tienes que hacer que tus ciudadanos te respeten a ti mismo y que tu electorado te respete y te perciba como un actor político con credibilidad, porque si no, sin credibilidad no se dan las bases para ningún cambio político en Venezuela. Nadie va a apostar un cambio político con opositores que no comuniquen certeza y credibilidad. Y la credibilidad se construye con hechos más que con palabras. Hechos así sean pequeños, pero cosas que se cumplan en la práctica y que les sean beneficiosas para la calidad de vida de los venezolanos. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por recibirnos, por conversar con nosotros. Y bueno, tendremos nuevos encuentros porque este juego político sigue. Muchísimas gracias. Feliz tarde, José Gregorio. Muchísimas gracias a ti por estar en Contrapunto.